Bagdad no fue una ciudad cualquiera en la Edad Media. Fue diseñada para gobernar un imperio, controlar rutas comerciales y concentrar conocimiento. Durante siglos funcionó como el centro del mundo islámico gracias a su infraestructura hidráulica. Hasta que en el año 1258 todo colapsó de forma sangrienta. Hoy vamos a entender cómo una ciudad planificada para durar siglos cayó en cuestión de semanas bajo el avance mongol. Además de qué nos dice eso sobre la fragilidad de las ciudades que no se adaptan a su tiempo. Bienvenidos a Mundos Construidos, un podcast donde hablamos sobre los espacios que nos revelan lo invisible, desde lo construido hasta lo imaginado. Exploramos territorios, ciudades y edificios, reales e imposibles, porque hay lugares con historia y hay historias que solo nacen en ciertos lugares. ¿Cómo no? Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien y muchas gracias por acompañarme a un nuevo episodio, el episodio número 28 de Mundos Construidos, que el día de hoy va a tocar, una ciudad. Ya que en el capítulo anterior vimos un conjunto con la Biblioteca de Alejandría, que espero que lo hayas visto, y en el anterior, en el episodio 26, una colonia urbana y una iglesia con la luz del mundo. Así que espero que les hayas visto los episodios pasados, que estuvieron bien interesantes. Así que hoy toca una ciudad completita, ¿no? Y que no podemos ver todos los elementos porque sería desgastante y sería muy amplio el episodio, pero vamos a ver por lo menos 2 puntos, ¿no? Su fundación y su caída, que son unos elementos muy interesantes y que seguro todos estos datos no te los esperabas y no te los sabías. Así que, ¿qué les parece? Sin mucho más preámbulo, viajamos hasta Medio Oriente a plena Edad Media para ver el inicio, auge y caída de una ciudad que funcionó como el centro del mundo islámico y que quedó arrasada por un poder oriental sin precedentes y de forma bastante cruel y difícil. Y que de hecho en alguna parte del episodio todo lo que les voy a contar se va a poner bastante sangriento, ¿ok? Así que avisados están. Entonces, ¿qué les parece si dicho lo cual, comenzamos? En sus inicios y antes que Bagdad existiera, el mundo islámico estaba gobernado por los omeyas, la primera gran dinastía del Islam, quienes habían convertido al califato en un imperio con capital en Damasco y que ejercían su poder apoyado principalmente sobre una élite árabe y una administración militar, que esto con el tiempo generaría grandes tensiones por su carácter excluyente y aristocrático. Fue así como en el año 750 después de Cristo, y tras una guerra civil conocida como la Revolución Abasí, los omeyas fueron derrotados y casi toda la familia gobernante eliminada. Fue así que los abasíes tomaron el poder y rompieron con todo el régimen anterior, por lo que en un acto simbólico y estratégico abandonaron Damasco como capital y decidieron fundar una nueva capital desde cero. Es así que el segundo califa Abu Ja'far al-Mansur decidió construir una nueva ciudad, un epicentro de poder de la nueva dinastía, misma que sirviera para consolidar su legitimidad política y administrativa. De esta manera, el 30 de julio del año 762 después de Cristo, después que los astrólogos reales declararan que esta fecha era la mejor para comenzar con las obras de construcción, y después que Al-Mansur ofreciera una oración a Alá, colocaría el primer ladrillo y se fundaría la ciudad de Madinat al-Salam, que significa la ciudad de la paz. Esto a orillas del río Tigris, sitio que fue elegido por su abundancia de agua, además de su posición estratégica entre las rutas comerciales de Mesopotamia, con el objetivo, como de muchas ciudades antiguas, de convertirse en un centro reconocible y una capital de la región, en este caso de todo el mundo islámico. Y que aquí, solo para aclarar, aunque la ciudad fue fundada con este nombre, el nombre oficial que es Madinat al-Salam, la gente la seguiría llamando con un nombre antiguo, Bagdad, que no estaba asociado a una ciudad como tal, sino más bien a una región o a una pequeña población muy cerca de la nueva ciudad, donde había uno o varios asentamientos dispersos y varias aldeas agrícolas. Que aquí este nombre o la palabra Bagdad es preislámica, es decir, es mucho más antigua al surgimiento del Islam. Y también se discute bastante su etimología, pero probablemente proviene del persa medio Baga, que significa Dios, Señor o Divinidad, y de la palabra Dat, que significa dado, concedido. Es decir, Bagdad significaría don de Dios o lo dado por Dios, ¿ok? Esto solo como para aclaración y para que todos sepamos que estamos hablando del mismo territorio donde se encuentra la ciudad de Bagdad actual, ¿ok? Obviamente expandida y reconfigurada.
Y eso también para no confundirnos, ya que actualmente existe una pequeña ciudad con ese mismo nombre, Madinat al-Salam, pero que esta se encuentra en el sur de Siria, ¿ok? Pues bien, continuando. Esta ciudad fue diseñada como una ciudad fortificada de planta circular. No por nada se le llamaba la ciudad redonda, misma que respondía a una lógica de control centralizado del califato y de todo su imperio. Aquí algunas fuentes narran que antes de que se comenzara a construir esta ciudad, en lo que por proceso constructivo se llama la etapa de trazo, el califa mandó a dibujar los contornos de la ciudad con cenizas. Esto lo haría después de recorrer figurativamente la posición de las futuras calles, patios y otras estructuras, por lo que ordenaría esparcir semillas de algodón y aceite de nafta a lo largo de lo que serían los límites, y luego se les prendió fuego para que el califa pudiera ver trazadas las murallas dobles exteriores. Entonces, en lo general, el plan urbano central estaba compuesto por cinturones defensivos concéntricos protegidos por 3 murallas: la principal, la interior y la exterior, que eran el rasgo distintivo de toda la ciudad. Así que la muralla exterior, con 6,5 kilómetros de circunferencia, según algunos datos recogidos, cadelada de ladrillos para el primer tercio de la altura, se compondría de 162,000 ladrillos, 150,000 para el segundo tercio y 140,000 para la sección final, y que todos estaban unidos con haces de juncos. Y en algunas de las estimaciones registradas por historiadores medievales, la muralla exterior medía 18 metros de altura, lo que equivale a la altura de un edificio de unos 6 pisos más o menos, y que estaba coronada con almenas y flanqueada por bastiones. Pero que incluso esta muralla era unos 9 metros más baja que la interior, que tendría entonces unos 27 metros de alto, con unos 32 metros de ancho solo en sus cimientos. Por supuesto, estas murallas eran perfectamente circulares, donde al centro se ubicaban los 2 edificios más importantes, la mezquita y el complejo palatino del califa, conocido como la Puerta Dorada, donde este palacio estaría coronado por una cúpula verde con una veleta en forma de jinete que sería visible desde cualquier punto de la ciudad, donde se creía que ese jinete poseía poderes mágicos y apuntaba con su lanza hacia donde iban a aparecer los enemigos del califa. Asimismo, en un anillo exterior a este centro, este se reservaría para los palacios de los hijos del califa, las viviendas del personal real, los sirvientes, las cocinas del califa, los cuarteles de la guardia a caballo, las oficinas de la tesorería, la armería, una panadería, y para contribuir al control de los grandes gastos del imperio, un departamento de impuestos territoriales. Igualmente, la ciudad estaría conectada por avenidas internas trazadas radialmente hacia el exterior, que conectaban la ciudad con las rutas imperiales y que éstas se identificaban también por 4 grandes puertas cardinales que apuntaban a estas regiones clave del califato. Estas eran las puertas de Kufa, orientadas hacia el suroeste, que conectaban la capital con Arabia y con los centros religiosos del Islam primitivo. La puerta de Basora, abierta hacia el sur, y esta enlazaba Bagdad con el Golfo Pérsico y las rutas marítimas hacia el Océano Índico. También estaba la puerta de Siria, hacia el oeste, que marcaba la conexión con el Mediterráneo oriental, y la puerta de Jorasán orientada al este, y que señalaba el vínculo con Persia y Asia Central, que era la región que había sido decisiva en el ascenso de los abasíes al poder. Se dice que Al-Mansur confiscó las puertas de hierro de la ciudad de Wasit, que estaba cercana, y que, de acuerdo a Al-Tabari, un importante historiador y erudito islámico en la Edad Media, estas puertas fueron originalmente hechas por demonios para el rey Salomón, que esto sucede mucho en la fundación de algunas ciudades legendarias, donde todo esto pues tiene su carga mítica para hacerla aún más poderosa, ¿no? Bueno, y continuando con esto de las puertas, algunas otras fueron suministradas por la ciudad de Kufa y Damasco, y se dice que eran tales su tamaño y peso que se necesitaban una compañía de hombres para abrirlas y cerrarlas, ¿ok? Eran gigantescas. Ahora, volviendo a la ciudad redonda, desde su núcleo central se extendía un segundo anillo organizado donde se ubicaban las residencias de funcionarios, talleres y mercados controlados, ya que como esta sería una ciudad planificada desde cero, no que sería de forma caótica al inicio, donde sus espacios estaban bien diferenciados y jerarquizados. Y más allá de las murallas y de las puertas, la ciudad se prolongaba en suburbios, que no eran simples lugares periféricos de una expansión de una ciudad, sino que estos barrios estaban compuestos por bazares especializados, almacenes y carabazares, ¿ok? Que un carabazar, no sé si sabías, es un edificio pensado para dar posada o albergue a lo largo de las rutas comerciales, donde las caravanas podían descansar, guardar mercancía y luego continuar su viaje, ¿ok? Entonces todos esos espacios estaban conectados tanto por caminos terrestres como por un sistema fluvial.
Esto ya que el río Tigris contiguo a la ciudad estructuraba de alguna forma la misma vida urbana, ya que sus orillas estaban repletas de muelles, molinos y zonas de carga, además que los canales que se desprendían del río entraban a la ciudad y a los campos circundantes. Que de hecho estos canales eran una red antigua de irrigación que sirvió a la antigua Mesopotamia por milenios y la cual aseguraba la dotación de agua para las diferentes actividades así como para su consumo. Y que este elemento, y aquí es importante que se los mencione en este punto, ya que fue muy importante para la caída de Bagdad siglos más adelante. ¿Ok? Entonces al mismo tiempo Bagdad se convirtió en un centro intelectual de renombre, ya que la construcción de instituciones como la Casa de la Sabiduría, que preservaba y traducía obras científicas, filosóficas y médicas provenientes de diferentes culturas, y que además contaba con la presencia de estudiosos de orígenes diversos, entre los que había musulmanes, cristianos y judíos, pues también de alguna forma nos hace ver cómo el conocimiento se integró como parte de la infraestructura de la ciudad. Y que como vemos desde sus primeros años, Bagdad dejó claro que no iba a quedarse contenida dentro de la ciudad redonda que le dio origen, ya que este es un fenómeno común de una ciudad que crece, ya que lo que comenzó como una capital planificada pronto se vio desbordada por su propio éxito y por su propia prosperidad. Fue así que funcionarios, comerciantes, artesanos y viajeros llegaron en tal número que la vida cotidiana empezó a expandirse más allá de las murallas y de los suburbios iniciales. Así, en poco tiempo, la ciudad dejó de ser un núcleo cerrado y se convirtió en un organismo en crecimiento constante, donde el diseño original convivía con barrios que surgían para responder a nuevas necesidades. Con el paso de las décadas, ese crecimiento transformó por completo la geografía y la traza urbana, ya que el río Tigris, que al principio marcaba un límite claro de la ciudad, pasó a ser un eje que la articulaba, ya que en su orilla oriental, o sea, del otro lado, se desarrollaron nuevos distritos con palacios, mezquitas, residencias y mercados, mismas que utilizaron la corte y las élites administrativas. Así que mientras esta ciudad, la ciudad redonda, seguía siendo un símbolo histórico, el peso real de la ciudad se desplazó hacia zonas más dinámicas, donde la vida política, económica y residencial se reorganizaba y crecía constantemente. Al mismo tiempo, Bagdad fue construyendo con los siglos una infraestructura urbana cada vez más compleja. Canales, caminos y muelles conectaban a todos los barrios, los talleres y los campos agrícolas. Los mercados se especializaron, los oficios se concentraron por zonas y la ciudad se integró en redes comerciales que iban mucho más allá de la región de Mesopotamia. Y que todo esto no era improvisado, ya que aunque la ciudad crecía ahora de forma irregular, lo hacía adaptándose al clima, al río y a las necesidades de una población en expansión. Entonces Bagdad funcionaba porque todos estos elementos estaban interconectados, estaban bien cohesionados. Es así que para finales del siglo XII la ciudad ya era una metrópoli inmensa, construida por capas que no respondía a un único plan, sino a siglos de crecimiento acumulado, donde había distritos religiosos consolidados, áreas comerciales extensísimas, complejos administrativos dispersos y una fuerte, pero muy fuerte dependencia de los sistemas hidráulicos, que coexistían en un equilibrio, pero este equilibrio era bastante delicado. Como consecuencia, todos estos elementos que surgieron desde la planificación urbana desde cero, también como su gestión, el aprovechamiento hidráulico, la integración de mercados, las conexiones comerciales intercontinentales y un importante centro de conocimientos, convertirían a Bagdad en mucho más que una capital de un imperio. Fue, como lo llaman algunos historiadores, un sistema urbano inteligente, cuya prosperidad dependía de lo físico, murallas, palacios y mezquitas, pero también de lo que no es propiamente tangible, como el comercio, el conocimiento, así como de un crisol de culturas. Así, y aunque siguió funcionando como un epicentro importantísimo de Oriente Medio, eventualmente lo hizo apoyándose en sistemas cada vez más complejos e infraestructuras extensas y sobre todo difíciles de mantener. Además de que ahora existía un poder político fragmentado, ya que la autoridad se repartía entre visires, jefes militares y gobernadores regionales, muchos que ejercían su papel prácticamente de manera autónoma. Entonces sí, Bagdad seguía siendo el centro simbólico del imperio, pero las decisiones, los recursos y la fuerza ya no fluían de manera única desde la ciudad, desde el centro. Es así que para comienzos del siglo XIII, Bagdad seguía en pie, seguía habitada y seguía siendo un referente, pero ya era una ciudad profundamente transformada. Y es desde ese mismo territorio, pero casi 500 años después de su fundación,
donde comienza el camino y los eventos que la llevarían inevitablemente al año 1258, el año de su sangrienta y aparatosa caída. Para empezar, a mediados de ese siglo, el siglo XIII, el califato abasí seguía existiendo, pero ya no gobernaba como en su etapa de expansión. En esos años, el califa al-Mustasim igualmente ocupaba los espacios de Bagdad, presidía ceremonias y emitía decretos, pero su autoridad total se había reducido de manera importante por esta fragmentación del poder. Además, escuchen esto. Durante el siglo XX, historiadores y estudiosos de este tema dejan al califa al-Mustasim mal, pero muy mal parado, que incluso cuando estaba leyendo todo esto que les voy a contar, pues hasta pena me dio por el pobre, ¿no? Ya que, por ejemplo, lo llaman cobarde, débil, vanidoso, incompetente, tacaño, e incluso para un historiador de finales del siglo XIX, el califa se encontraba en un estado de imbecilidad mental cuando los mongoles llegaron a Oriente Medio, ¿ok? Es así que, pues estos cambios y este estatus del gobernante, entre comillas, incidieron totalmente en el terreno diplomático cuando el avance mongol comenzó a acercarse de forma imparable al mundo islámico. Ya que desde comienzos de ese mismo siglo, el imperio territorial más extenso de su tiempo, fundado por Gengis Khan, había transformado el equilibrio de poder en toda Eurasia. Por lo que los mongoles desplegarían en sus territorios conquistados una lógica militar basada en la movilidad, la disciplina administrativa y una violencia planificada, ¿ok? Esto es importante. Entonces fue así que ciudades de Asia Central habían sido sometidas desde décadas antes, con todo este sistema. De este modo, para este tiempo, el mundo islámico ya no veía a los mongoles como una amenaza lejana, sino como una fuerza sistemática que reorganizaba los territorios conquistados bajo su propia lógica imperial, como les acabo de decir. Entonces este avance sobre Oriente Medio entró en una nueva fase cuando Hulagu Khan, nieto de Gengis Khan, fue enviado al sureste con la misión de consolidar el dominio mongol en Persia y Mesopotamia, eliminando cualquier tipo de resistencia. Y que en esta ocasión no se trataba de un mero saqueo de los territorios por una tribu nómada, sino que se trataba de una reorganización política a gran escala, que exigía sumisión efectiva, tributos regulares y un control militar del territorio. En este contexto, Bagdad, la gran capital histórica del califato, con su prestigio ya de muchos siglos, pero cada vez más desconectada de las nuevas formas y equilibrio del poder en la región, no estaba preparada para nada para el choque que vendría, que además de militar era un enfrentamiento entre una capital ceremonial con sistemas políticos heredados y un imperio que concebía el poder como obediencia tangible y control operativo de las ciudades. Por su parte, para los mongoles, una ciudad no era valiosa por su historia o por su prestigio, sino por su utilidad. Eran pragmáticos. Entonces, antes de atacar, evaluaban qué podría o no aportar ese lugar al imperio, ya fueran impuestos, producción, rutas comerciales o mano de obra o también posición estratégica. Dicho esto, las ciudades que ofrecían beneficios claros eran preservadas e integradas, pero las que representaban resistencia, ya fuera militar pero también simbólica, o las que carecían de un valor utilitario se convertirían, al destruirlas, en advertencias para las demás si no se sometían. Es así que la violencia y las masacres no eran aleatorias, sino selectivas y estratégicas. Por lo que Bagdad ocupaba un lugar un tanto ambiguo en esta selectividad. Primero, su valor era principalmente político y religioso, pero no era una capital militar como tal, o un centro productivo comparable con otras ciudades de Asia para los mongoles. Pero sí seguía siendo un símbolo y un eje importante del mundo islámico, y como tal, había que quebrarlo. Para este momento, los mongoles se encontraban a más de 400 kilómetros al noroeste de Bagdad, cuando se daría el primer enfrentamiento entre el califa al-Mustasim y el príncipe Hulagu Khan. Esto mediante una serie de correspondencias entre ambos, que ya se las voy a compartir íntegras de lo que se rescata en el libro Ciudad de Paz, Ciudad de Sangre de Justin Marosi, y que a su vez se cita del compendio de historias escrito por Khan Rashid al-Din, que fue un historiador medieval persa al servicio mongol en los años de la conquista de Bagdad, ¿ok? Y que todas estas correspondencias explican muy bien desde la visión de los vencedores esta tensión que se da entre ambos líderes, ¿ok? Escuchen estas cartas que de verdad no tienen desperdicio, ¿ok? Primero les comparto la carta de Hulagu Khan hacia el califa. Cito: sin duda, habéis aprendido de hombres de alto y bajo rango los castigos que los ejércitos mongoles han infligido al mundo y a sus pueblos desde la época de Gengis Khan hasta nuestros días. La humillación, gracias al dios eterno de las dinastías de los Khoremshahs, los Selyúcidas, los soberanos de Dailam,
los Atabegs y otros príncipes renombrados por su grandeza y poder. Si las puertas de Bagdad no están cerradas a ninguna de estas razas, cada una de las cuales había establecido su dominio, ¿cómo se nos puede prohibir la entrada a esta ciudad a nosotros, quienes poseemos tantas fuerzas y tanto poder? Ya os lo hemos advertido y os decimos hoy. Deshaced vuestro sentimiento de odio y hostilidad. No luchéis contra nuestro estandarte, porque estaréis perdiendo el tiempo. Por lo tanto, sin repasar el pasado, que el califa acepte desmantelar las defensas de la ciudad y rellenar los fosos. Que entregue la administración a su hijo y que venga en persona a nuestra presencia a su debido tiempo. Si, por el contrario, se niega a asistir, que nos envíe a su visir Suleiman Shah y al de Bastar, el vicecanciller, para que todos puedan transmitirle nuestras intenciones, palabra por palabra. Si obedece nuestras órdenes, será indigno de nuestra parte mostrarle odio alguno, y conservará sus estados, sus tropas y sus súbditos. Pero si se niega a escuchar nuestro consejo y prefiere seguir el camino de la oposición y la guerra, desplegando sus fuerzas y marcando el campo de batalla, estamos comprometidos y listos para combatirlo. Una vez que dirija mis fuerzas a Bagdad con justa ira, mientras te escondes, desde los cielos más altos hasta las profundidades de la tierra, te haré caer desde la cima del cielo y como un león te arrojaré a las profundidades más bajas. No dejaré ni una sola persona con vida en tu país. Convertiré tu ciudad, tus tierras y tu imperio en llamas. Si tienes el valor de salvar tu cabeza y a tu antigua familia, escucha atentamente mi consejo. Si te niegas a aceptarlo, te mostraré el significado de la voluntad de Dios. Esta es una carta de Hulagu Khan al califa Mus al-Muzasim en septiembre de 1257, ¿ok? Entonces ahí termino la cita y que no sé ustedes, pero pues así por las buenas y con la fama de los mongoles, pues probablemente el paso lógico era rendirse, aceptar tu destino, deponer las armas, pero de paso pues podrías salvar tu vida, salvar la vida de tu familia, la de tu dinastía y la de todo tu pueblo. Pero el califa respondería con tal fanfarronería y como dicen por ahí con la realidad bien alterada, que prácticamente sentenció a Bagdad con su respuesta al líder mongol, ¿ok? Ahora les leo la carta respuesta. Esto del califa a Hulagu Khan. Cito. Oh jovencito, apenas comenzando tu carrera que muestras tan pocas ganas de vivir, que ebrio de la felicidad y la riqueza de 10 días, ¿te crees más grande que el mundo entero? ¿Que piensas que tus órdenes tienen la irresistible fuerza del destino? ¿Por qué me pides lo que no tienes la más mínima posibilidad de obtener? ¿Crees que con tus mayores esfuerzos, la fuerza de tus ejércitos y tu valentía, puedes hacer que una estrella caiga en tus cadenas? El príncipe olvida que, de este a oeste, todos los adoradores de Alá, ya sean reyes o mendigos, jóvenes o viejos, son esclavos de esta corte y conforman mis ejércitos. En el momento que ordene a estos defensores de mi reino que se reúnan, comenzaré por terminar con el asunto de Irán, después de lo cual continuaré mi marcha hacia Turán y pondré a cada uno donde corresponde. Ciertamente, la faz de la tierra se cubrirá de problemas y desorden, pero no anhelo venganza ni la consideración de los hombres. No quiero que mis súbditos sean víctimas de ejércitos pasajeros, sobre todo cuando Hulagu Khan y yo tenemos un solo corazón y una sola lengua. Si como yo has sembrado la semilla de la amistad, ¿por qué hablas de desmantelar defensas y murallas? Sigue el camino del bienestar y regresa a Jorasán. Si en cambio deseas la guerra, no dudes y no tengas excusas. Si has decidido luchar, tengo millones de caballería e infantería listos para la guerra. ¿Quién cuando llegue el momento de la venganza disolverá las aguas del mar? ¿Okay? Esta es una respuesta del califa a Hulagu Khan. Entonces ahí termino de citar esta carta respuesta y es así que cuando el avance mongol llegó a la región de Mesopotamia, su destino prácticamente ya estaba escrito y su suerte echada. Ya que además de este intercambio de correspondencias, en la práctica, los mongoles, como les decía, evaluaban qué ciudades representaban un poder antiguo y poco operativo como Bagdad, y estas rara vez permanecían en pie. Además, mientras los mongoles estaban cada vez más cerca de Bagdad, el califato no supo interpretar y menos prepararse ante la lógica de ese poder avasallante, y tampoco de las amenazas más que reales. Entonces, a partir de ahí, los embajadores, los intercambios de cartas y los actos protocolarios que habían funcionado en siglos anteriores resultarían ineficaces frente a los criterios militares y administrativos de los mongoles.
Entonces, a comienzos de 1258, Bagdad no era una ciudad que estaba preparada para lo que venía, sino una ciudad rodeada. Las fuerzas mongolas dirigidas por Hulagu Khan habían cerrado progresivamente el cerco sobre la capital abasí desde finales del año 1257. Que este no se trató de un avance precipitado. El despliegue fue organizado. Tropas distribuidas en ambas orillas del Tigris, control de los accesos terrestres y fluviales y una ocupación sistemática del territorio agrícola que alimentaba a la ciudad. Así que antes de que comenzara el combate directo, Bagdad ya estaba totalmente aislada. Entonces el sitio formal se inició el 18 de enero del año 1258, que a diferencia de los asedios clásicos no hubo un inmediato asalto frontal. La prioridad fue neutralizar la infraestructura que sostenía la vida urbana. De este modo, los mongoles atacaron diques, desviaron canales y provocaron inundaciones controladas en las zonas bajas. Campos cultivados quedarían inundados, a otros se les quitó el riego, por lo que se secaron en cuestión de días. Los caminos se volvieron intransitables. Entonces la ciudad comenzó a padecer escasez de alimentos incluso antes de que las murallas fueran atacadas. Entonces, a finales de enero, específicamente el día 30, la artillería de asedio entró en acción. Catapultas, balistas y arietes hicieron mella en la ciudad. Primero, los lanzamientos comenzaron a bombardear sectores específicos de las murallas, en particular en el lado oriental, que fue la primera en caer ya que era clave para el control de la ciudad. Aquí no se buscaba una brecha inmediata, sino debilitar puntos clave y forzar desplazamientos internos. Entonces, torres defensivas colapsaron, varios cercanos a las murallas fueron evacuados y las rutas internas quedaron bloqueadas por escombros, a lo que cada impacto reconfiguraba forzadamente los espacios urbanos desde la distancia. Ya que la propia traza urbana de una ciudad expandida, con unas murallas rígidas centralizadas, barrios densos separados por canales, espacios abiertos y rutas comerciales que funcionaban bien para la vida cotidiana, condicionaban las opciones defensivas, dificultando la coordinación rápida entre los sectores atacados. Igualmente, las puertas, que habían sido diseñadas como puntos de control y pasos de comercio, se transformaron en cuellos de botella defensivos, por lo que si una sección caía o era comprometida, el impacto se sentía en el resto de la ciudad, obstaculizando cualquier intento de resistencia. Así que la forma de la ciudad, que había servido como fortaleza durante siglos, se convertiría en esos momentos en otra de sus debilidades. Con todo esto enfrente de él, el califa Al-Muzasim intentó responder con una combinación tardía de resistencia militar y negociaciones. Se enviaron embajadores, se ofrecieron tributos y se apeló al prestigio religioso del califato. Pero ninguna de estas medidas tendría suerte, ya que para los atacantes la sumisión debía ser concreta y verificable. Además que los mongoles, fieles a sus prácticas, estaban comprometidos a aprovechar su ventaja, rechazar las negociaciones y tomar venganza por el rechazo del sometimiento inicial solicitado. Para entonces las defensas, que no se habían reforzado de manera efectiva, seguían cayendo y el ejército abasí, reducido y mal coordinado, fue incapaz de organizar una defensa importante. Así que mientras seguía el bombardeo con rocas, troncos de palmeras y nafta ardiente, los mongoles comenzarían a disparar desde todos los flancos una lluvia de flechas con notas escritas que prometían perdonar las vidas a los cadíes, que estos eran los jueces o, como se les llama en el libro, los doctores de la ley. Prometían lo mismo a los jeques, a comerciantes y a todo aquel que no se hubiera levantado en armas contra Hulagu. Fue así que, apenas unos días después de iniciado el asedio, la situación dentro de Bagdad ya era insostenible. Y el día 10 de febrero de 1258, las defensas finalmente colapsaron. Ese mismo día, el califa, acompañado de sus 3 hijos y se dice al menos de unos 3.000 de las figuras más distinguidas de la ciudad, salieron de Bagdad y entraron al campamento de Hulagu, esto para rendirse formalmente. Se dice fueron recibidos con generosidad y entonces el príncipe mongol ordenó a Al-Muzasim que terminara con cualquier resistencia y emitiera una proclamación ordenando a toda su población que depusiera las armas y abandonara la ciudad. Esto para que se pudiera realizar un inventario. Entonces se dio la orden y Bagdad había caído. Así que mientras los habitantes abasíes ya rendidos comenzaban a salir de la ciudad esperando la clemencia que había sido ofrecida, esta promesa ilusoria se acabó en cuanto salieron y se encontraron con la terrible verdad. Ya que los mongoles por ningún motivo perdonarían a quienes en un inicio se negaron a someterse, lo cual era un mensaje para cualquier otra ciudad que intentara lo mismo. La violencia, se comenta, fue inmediata y desmedida,
ya que se describen que esas personas fueron llevadas a los campamentos y ejecutadas a sangre fría. Se habla de cientos de miles de ejecutados los días siguientes, y de hecho el mismo Hulagu, en una carta que envió a Luis IX de Francia, admite haber matado a alrededor de 200.000 abasíes. Una vez que las ejecuciones en masa terminaron, habría rezagados y personas escondidas aún dentro de la ciudad, pero que los días siguientes también fueron asesinadas. Además que Hulagu Khan dio a sus hombres licencia para violar, matar y saquear. Solo los cristianos y judíos se salvarían. Esto por algunas alianzas y que, por ejemplo, la esposa del Khan se había convertido al cristianismo. Además que los judíos no representaban una amenaza para entonces. Se dice que la matanza duró entre una semana y 40 días, la cual, conforme pasaba el tiempo y los cuerpos se amontonaban en la ciudad, el ambiente comenzó a oler a cadáver y las plagas comenzarían a hacerse presentes. Por lo que el líder mongol y parte de su ejército saldrían de Bagdad para evitar algo nocivo para su salud, pero cargados con montañas y montañas de tesoros y de botines de guerra. Pero uno de los episodios más comentados fue la ejecución del propio califa, que aquí hay varias versiones de lo que pudo suceder, pero una crónica de un historiador egipcio de la época parece ser la más aceptada, ya que narra lo siguiente. Cito: Entonces Hulagu dio la orden y el califa se quedó muriendo de hambre, hasta que llegó a un estado de hambre extrema, por lo que llamó pidiendo que le dieran de comer, y el maldito Hulagu mandó traer un plato con oro, uno con plata y uno con piedras preciosas, y ordenó que se los pusieran al califa diciéndole: come esto. Pero el califa respondió: esto no es para comer. Entonces Hulagu dijo: ya que sabías que no eran para comer, ¿por qué los guardaste? Con alguno de estos podrías haber enviado regalos para darnos, y con otros podrías haber reunido un ejército para servirte y defenderte de nosotros. Entonces Hulagu les ordenó que sacaran al califa y a su hijo a un lugar fuera del campamento, y allí fueron atados y metidos en 2 grandes sacos, siendo luego pisoteados por caballos hasta que ambos murieron. Entonces ahí terminó la cita, así que la muerte de Al-Mustasim puso fin de manera irreversible al califato abasí en Bagdad. Que esta, y como cualquier otra ejecución de una figura prominente, pues no solamente se trata de una ejecución individual, sino de un acto político cuidadosamente calculado, ya que con ella se extinguía una autoridad que había sido central en el mundo islámico durante más de 5 siglos. Por su parte, la destrucción material acompañó a la violencia humana. Mezquitas, palacios, bibliotecas y edificios administrativos fueron saqueados o destruidos. Las fuentes hablan de manuscritos arrojados al Tigris, de archivos dispersos o quemados y de instituciones educativas desmanteladas. La infraestructura urbana también sufrió daños severos. Canales colapsados, diques destruidos, molinos inutilizados y muelles abandonados que dejaron a la ciudad sin capacidad de recuperación. En otras palabras, el sistema que durante siglos había permitido a Bagdad sostener una población enorme quedó roto en múltiples puntos. Incluso tras el fin de la violencia directa, la ciudad fue incapaz de abastecerse, comunicarse o incluso reorganizarse. Entonces la conquista de Bagdad en 1258 no fue solo la toma de una ciudad, fue la destrucción deliberada de un sistema urbano completo. La violencia, las ejecuciones y la devastación material no fueron excesos estratégicamente hablando, sino parte de una conquista que entendía el castigo ejemplar como una herramienta política. Es así que en pocas semanas, una ciudad que había organizado el poder, el comercio y el conocimiento de una vasta región durante siglos, quedó reducida a un conjunto de ruinas habitadas por los supervivientes. Y aunque no había desaparecido del todo, había dejado de operar como el referente del mundo islámico oriental. Esta imagen de la ciudad destruida y abandonada no cierra completamente el círculo, ya que Bagdad no desapareció tras ese evento del año 1258. Ya que bajo el dominio mongol y más tarde durante el periodo del Iljanato, que el Iljanato no se sabía fue el estado mongol que gobernó Persia y Mesopotamia tras la caída de Bagdad y que reemplazó al califato sin restaurar su centralidad. Bueno, durante este periodo se hicieron trabajos de reconstrucción selectiva, por lo que algunos bazares reabrieron, infraestructuras básicas fueron reparadas y determinadas fundaciones religiosas volvieron a funcionar, que pues era un paso lógico también, ya que una ciudad arrasada no producía nada, ni ingresos ni estabilidad. Sin embargo, esta reconstrucción no fue pensando en restablecer Bagdad como capital o como centro de poder.
ya que en la nueva jerarquía la ciudad adquirió un papel secundario, ya que otras ciudades como Tabriz asumieron funciones administrativas y comerciales más importantes en el imperio, y Bagdad quedaría integrada en ese sistema más grande, pero sin el simbolismo ni el control que ejerció durante siglos. Por eso, y para finalizar el episodio, la caída de Bagdad en 1258 no fue solo una tragedia humana en el mundo islámico, sino que fue el colapso de una forma de organización urbana que, aunque había funcionado por siglos, todos sus componentes políticos, hidráulicos, económicos y rituales estaban encapsulados en su contexto histórico, se encontraban desfasados de su tiempo y entonces se volvió vulnerable desde el centro hacia afuera. Y aunque la conquista mongola fue avasallante, el colapso ya se había gestado en la desconexión entre las formas urbanas, el poder y todos los mecanismos que componían la ciudad. Entonces, esta lección que sucedió hace cientos de años, pues considero que siempre nos puede dejar algo rescatable entre sus escombros, en su historia. Esto para intentar entender y modificar nuestras formas de habitar y coexistir con la ciudad. Con una ciudad que se puede volver frágil e inoperante cuando depende de sistemas y costumbres que ya no entienden su propio tiempo. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué tan fuerte, frágil o vulnerable es la ciudad o el sitio donde vives? ¿Ok? Déjamelo saber en los comentarios. Y que por cierto, como nota al pie, al día de hoy no queda nada de esa ciudad redonda. Se sabe que puede haber vestigios enterrados, pero por lo que he alcanzado a leer e investigar, no se pueden hacer intervenciones arqueológicas en esos sitios. Así que no existe nada visible de aquella legendaria Bagdad que fue absorbida por siglos y siglos de reconstrucción. Así que con esto terminamos el episodio número 28. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y perdona mi garganta que sí la traigo un poquito lastimada y tuve que forzar un poquito la voz. Seguramente se va a escuchar un poco raro, pero quizá con la magia de la edición no se escuche tan mal. Por cierto, te quería decir que si quieres saber más de todo este tema, te recomiendo muchísimo el libro de Justin Morosi que se llama Ciudad de Paz, Ciudad de Sangre, que fue de donde obtuve la mayoría de los datos que te compartí a lo largo del episodio, pero que abarca un periodo mucho más largo, mucho más extenso de todos estos temas y que está interesantísimo, ¿ok? Entonces te voy a dejar la bibliografía en la descripción del episodio por si te quedaste con ganas de saber más de la ciudad redonda de Bagdad, ¿ok? Y también, por supuesto, no te olvides seguirme en todas mis redes sociales. Me puedes encontrar como @mundosconstruidos. También me puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorito. Y, por supuesto, verme y escucharme por acá por YouTube, en donde siempre subo un montón de imágenes y referencias visuales que complementan muy bien este tema. Que, por cierto, para este voy a utilizar muchos gameplays del Assassin's Creed Mirage, que no sabía que ahí aparece la ciudad redonda de Bagdad, pero que al verlo se ve genial y ya me dieron ganas de jugarlo. Así que ojalá que se corte una flor de su jardín y pues por ahí lo estaremos jugando, ¿ok? También, por supuesto, no te olvides darle like, comentar y compartir el contenido para llegar a muchas más personas y seguir creciendo en esta comunidad. Y pues ya, vamos a descansar la garganta. Mi nombre es Daniel Castillo y esto fue Mundos Construidos, donde cada espacio tiene algo que contar y tú tienes un lugar para descubrirlo. Nos vemos la siguiente, cuídense mucho y saludos.